Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Nueva York, pasada la medianoche. En el luminoso centro de Manhattan, donde las torres de acero rozan las estrellas y las fortunas duermen tras cristales blindados, el mundo finalmente se ralentizaba. Las rugientes avenidas se habían vaciado de limusinas, y la llovizna que caía sobre las aceras brillaba bajo las farolas como purpurina olvidada. En lo alto de uno de los establecimientos más prestigiosos de Midtown, el Empire Avenue, un hotel de 5 estrellas reconocido por su discreto refinamiento y algunos de los huéspedes más influyentes del planeta, el silencio era casi sagrado. Se acabó el champán. Se acabaron los porteros con guantes blancos. Se acabaron los violinistas en el bar. Los pasillos dorados reflejaban la cálida luz de algunos apliques de pared, y los cuadros modernos que colgaban de las paredes también parecían descansar, suspendidos fuera del tiempo. En el piso 41, donde las suites presidenciales ocupaban metros cuadrados que algunos nunca verían en su vida, una silueta se deslizaba en las sombras, casi sin ruido. Anya Volkova, de 27 años, caminaba con la gracia silenciosa de quienes nunca se ven. Vestida con el modesto uniforme de camarera, falda negra, blusa planchada, delantal blanco, caminaba con la espalda recta y paso ligero. Su cabello rubio ceniza estaba cuidadosamente recogido en un moño estricto, oculto bajo la gorra reglamentaria. Su placa estaba limpia, sin adornos. Volkova, A. Originaria de un pueblo perdido entre los bosques y las heladas del norte de Rusia, Anya llevaba en su rostro el sello de la gente resiliente, calma, firmeza y ese destello de inteligencia contenida que no atrae los focos sino que brilla a través de las grietas. Llevaba 2 años trabajando allí. 2 años haciendo camas en silencio, puliendo espejos como si limpiara una catedral. Solo hablaba cuando le hablaban. Nunca se quejaba. Algunos compañeros la llamaban el fantasma ruso, con un toque de respetuosa ironía. Otros la ignoraban por completo. Mas todas las noches, después de completar su servicio, ella permaneció. No para robar. No descansar. Ni siquiera soñar. Para aprender. Escondido en un ala poco utilizada del piso superior, tras una puerta sin marcar, había un viejo trastero abandonado. Allí, entre sábanas limpias y cajas olvidadas, Anya había creado un santuario secreto. Una alfombra raída. Una caja volcada usada como escritorio. Una vieja lámpara de pilas, robada de una luz de emergencia rota. Un diccionario inglés-ruso muy usado. Y lo más importante, un grueso libro de texto de economía internacional, recuperado de un contenedor de basura detrás de una universidad privada donde había limpiado un verano. Todas las noches, se sentaba en el duro suelo, con el cuaderno sobre las rodillas y los dedos manchados de tinta. Leía despacio, a veces en silencio, subrayando conceptos que releía 3 veces. Inflación controlada, ciclo de Kondratiev, mercados emergentes. Palabras que, para otros, eran solo fórmulas frías. Pero para ella, eran un lenguaje secreto. Una puerta a otro mundo. Un mundo donde ya no sería invisible. Copiaba las oraciones, practicaba la traducción de las definiciones al inglés y se grababa en su teléfono corrigiendo su acento. Cada noche, avanzaba. 1 página, 2 páginas, a veces 3. No más. Pero ella estaba avanzando. Porque Anya no solo quería sobrevivir. Quería entender. Quería saber cómo funcionaba el mundo, cómo los números en una pantalla podían cambiar la vida de millones. Quería, algún día, asesorar a quienes dirigen la economía. No solo limpiar sus salas de conferencias. Pero nadie lo sabía. Ni sus colegas. Ni sus supervisores. Ni los clientes adinerados con los que se cruzaba a diario, que no existían para ellos. Ella era solo una empleada invisible. Una sombra que pasa, recoge, dobla. Una presencia discreta entre 2 mundos. Hasta esa noche. Eran las 12:38 de la noche. El silencio en el piso 41 era absoluto, casi sagrado. Solo el lejano crujido de las tuberías de la calefacción rompía la quietud. Anya estaba absorta en su lectura, con el ceño ligeramente fruncido mientras descifraba una compleja fórmula sobre comercio internacional. La luz parpadeante de su pequeña lámpara portátil danzaba en las paredes,
proyectando su sombra sobre las cajas apiladas a su alrededor. De repente, pasos. Lento. Preciso. Firme. El suave clic de los zapatos de cuero de alta calidad sobre el suelo de mármol. Anya dio un salto. Su corazón empezó a latir más rápido, golpeando contra su pecho como una alarma silenciosa. En un acto de supervivencia, apagó la lámpara con un gesto repentino y puso su cuaderno en su bolso, doblando la tapa del libro como si fuera un acto prohibido. No tenía derecho a estar allí. No a estas horas. Y menos aún usando un lavadero como estudio personal. Ella contuvo la respiración. Quizás él pasaría por allí. Pero no. La figura apareció en la puerta entreabierta. No es un guardia de seguridad. No soy cliente. No es un colega. Un hombre con traje oscuro se detuvo justo frente a ella. Llevaba un traje de 3 piezas de color gris carbón perfectamente entallado, un reloj en la muñeca que valía más de 3 años de su salario y unos ojos tan agudos como un bisturí. No dijo nada, pero observó todo. Carlos Whitmore. El fundador y director ejecutivo de Whitmore Holdings, propietario no solo de Empire Haven sino de una cadena global de hoteles de lujo, centros de negocios y compañías de inversión. Un hombre al que nunca conocerías sin una cita. Un hombre que nunca fue perturbado. Un hombre del que incluso los altos ejecutivos tenían miedo de hablar en voz alta. Anya sintió que se le entumecían las piernas. Se puso de pie de un salto, con las manos sudando y la respiración entrecortada. Señor Whitmore, yo soy, yo. Ella tuvo dificultades para unir las palabras. Solo estaba, ordenando un poco. Su voz temblaba. Pero no respondió. No de inmediato. Entró lentamente, observando la escena como un investigador. La lámpara estaba apagada, el libro de texto seguía entreabierto, el cuaderno aún sobresalía ligeramente de la bolsa, cerrada demasiado rápido. Entonces se agachó y tomó suavemente el libro en sus manos. Leyó en silencio un pasaje subrayado con tinta azul. Sus ojos recorrieron las líneas con atención fría y metódica. Luego, lentamente, la miró. Teoría de las ventajas comparativas. Su voz profunda resonó por la habitación como un eco inesperado. ¿Entiendes eso? Anya dudó. Luego bajó la mirada, casi avergonzada. Lo estoy intentando. Todavía no domino mucho el inglés comercial, pero quiero entender. Su voz se volvió más tranquila. Crecí con muy poco, pero con muchos sueños. Él seguía observándola, pero algo había cambiado en su mirada. Menos autoridad. Más curiosidad. Quizás incluso un atisbo de respeto. Se levantó lentamente, y sin decir palabra, fue a sentarse en una caja volcada frente a ella. Su traje impecable contrastaba con la modestia de la habitación, pero parecía extrañamente cómodo en ese improvisado ambiente. Sabes que no tienes derecho a estar aquí a esta hora. Ella asintió y sus mejillas se sonrojaron. Lo sé. Pero es el único lugar tranquilo que tengo. Mi apartamento es diminuto. Mi compañero de piso también trabaja de noche. Y las bibliotecas cierran demasiado temprano. Silencio. Pero un silencio diferente. No el silencio del juicio. El silencio del eco. Entonces Charles habló, en una voz más baja y humana. Cuando tenía tu edad, leí mis primeros libros de finanzas en el suelo de una lavandería. Mi padre era conserje en Brooklyn. No teníamos biblioteca ni internet. Solo una vieja enciclopedia. Anya miró hacia arriba, casi incrédula. ¿Tú? Una sonrisa fugaz, casi tímida, se dibujó en los labios del empresario. Parecía recordar otra época, otro él. Sí. Y también tenía muy pocas cosas, excepto una obsesión. Quería entender qué hacía girar a este mundo. Los números, los flujos, las decisiones que nunca vemos, pero que lo moldean todo. Hizo una pausa. Luego añadió. No estás sola, Anya. Y lo que estás haciendo, me impresiona. El silencio que siguió fue aún más denso que las palabras. No un silencio de inquietud. Un silencio de reconocimiento. De transmisión.
Luego, lentamente Charles Seleva metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación color crema, grabado en caliente, sencillo pero elegante. Él se lo entregó. Ven a esta dirección mañana a las 10. Pregunta por mi directora. Dile que es para la beca Anya. Ella se quedó allí congelada, con la tarjeta entre los dedos, sin atreverse a creerlo. Pero él ya se dirigía hacia la puerta. Antes de desaparecer por el pasillo, añadió, sin darse la vuelta. Y no pierdas este libro. Lo necesitarás antes de lo que crees. Luego se alejó, dejando atrás un silencio ardiente, una tarjeta que lo cambió todo. Y una joven congelada en las sombras, con el corazón a punto de explotar. Anya no se atrevió a creerlo, pasó toda la noche sentada en la cama de su pequeña habitación compartida en Queens. La tarjeta de visita de Charles Whitmore, sobre la mesita de noche, parecía brillar en las sombras como un objeto sagrado. La miró fijamente, sin atreverse a tocarla, por miedo a que desapareciera. Repitió la escena una y otra vez. ¿Lo había malinterpretado? ¿Lo había soñado? ¿Era una prueba? Comprobó 3 veces la dirección del reverso. Escribió el nombre de la empresa en su antiguo teléfono, capital de Whitmore, un imperio. Torres en Wall Street, en Londres, en Tokio. Había leído ese nombre en edificios, lo había oído en los podcasts que escuchaba a escondidas en el trabajo. Al amanecer, no había dormido ni un minuto. Pero se levantó, se recogió el pelo con cuidado y se puso su mejor atuendo, una camisa blanca algo desgastada pero limpia, pantalones negros de segunda mano y unas bailarinas de cuero desgastadas. Antes de irse, guardó en su bolso su diccionario, su libro de economía, su cuaderno lleno de apuntes, y el mapa. Lo abrazó con fuerza antes de salir del apartamento. 9:56, centro de Manhattan. El sol iluminaba las fachadas de cristal de las torres como un foco divino. Ante ella se alzaba un edificio de 60 pisos totalmente acristalado, dominando la ciudad como un faro de poder. El nombre de Whitmore Capital brillaba en letras plateadas sobre las puertas giratorias. Respiró hondo, entró en el vestíbulo, saludó tímidamente a la recepcionista y subió al ascensor. Le temblaban las manos. Se sentía diminuta entre los ejecutivos apresurados y trajeados y las mujeres con tacones de aguja y sus iPads. Piso 52. Las puertas se abrieron a un mundo silencioso y elegante de diseño futurista. Madera clara, paredes texturizadas, obras de arte abstractas y, sobre todo, un espectacular vista de Central Park, como un cuadro vivo colocado frente a la ciudad. Inmediatamente se acercó un elegante asistente, sonriendo. «Hola, señorita Volkova. El señor Whitmore la espera. Sígame, por favor». Anya la siguió sin decir palabra, con el corazón latiéndole con fuerza. Era una habitación enorme, casi vacía, pero cada objeto parecía pesar una fortuna. Un escritorio minimalista de roble macizo. Un sillón de cuero italiano. Una escultura de bronce sobre un pedestal. Y esa vista, majestuosa, ininterrumpida, le hacía sentir como si todo el cielo le perteneciera. Charles se quedó allí, mirando hacia Nueva York, con las manos entrelazadas tras la espalda. Cuando se giró, Anya sintió un calor extraño subirle por la garganta. Estaba completamente tranquilo, como si la hubiera estado esperando toda la vida. Sin decir palabra, cogió un sobre blanco de su escritorio y se lo entregó. Aquí tienes una beca de $30,000. No es un regalo. Es una inversión. Ahora puedes solicitar plaza en la universidad. Y aquí tienes. Sacó un segundo papel y se lo entregó con cuidado. Mi carta de recomendación personal. Anya abrió la boca. No salió nada. Le temblaban las manos. No, no entiendo. ¿Por qué yo? No tengo un título americano. No tengo buenos trabajos. Incluso mi inglés es. Ella miró hacia abajo. No tengo garantías. Charles se acercó lentamente. Su voz, al responder, ya no era la de un director ejecutivo distante. Era humana, casi paternal. La inteligencia es la mejor garantía. Tienes la pasión. El rigor. La paciencia. Y has logrado solo lo que la mayoría de los graduados ni siquiera se atreverían a intentar.
Hizo una pausa y luego añadió. No te estoy ofreciendo un favor. Te estoy extendiendo la mano, como alguien me la dio a mí, solo una vez. Lo demás ya te lo has ganado. Ella frunció los labios. Sus ojos brillaron. Nunca pensé que un día me verían. Charles asintió. Es porque a la gente como nosotros se le debe ignorar al principio. Pero luego, los extrañamos. Anya no pudo contener las lágrimas. Rodaban lentamente por sus mejillas, silenciosas, cálidas como años contenidos. Ella los secó, avergonzada, luego se enderezó. Lo acepto. Trabajaré incansablemente. Te lo prometo. La miró durante un largo rato. Entonces sonrió. Una sonrisa real. No me prometas nada, Anya. Prométeselo a la persona que eras, con 10 años, en el frío, con un libro de segunda mano en las manos. Es a ella a quien debes honrar. Ese día Anya salió del edificio con la cabeza en alto, un sobre en su bolso y una nueva llama en sus ojos. Ella ya no era una sombra. Ella se estaba volviendo visible. 8 meses después Anya Volkova ya no era solo la discreta doncella del Imperio Haven. Ella se había convertido estudiante de la prestigiosa Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, una de las mejores escuelas de negocios del mundo. Pero el camino, aunque brillante, era no obstante accidentado. Llegaba a la universidad todas las mañanas en metro, de pie, apretada entre las siluetas apresuradas de los trabajadores neoyorquinos. Llevaba una mochila desgastada llena de libros anotados, un termo de té barato y una mirada decidida. No tenía los elegantes trajes de los estudiantes de familias adineradas, ni las computadoras más modernas. Pero lo que sí tenía, nadie podía comprarlo: el hambre de comprender. El fuego de la resiliencia. Todos los días se levantaba a las 5:30 de la madrugada, estudiaba 2 horas antes de clase. Asistía a seminarios con atención quirúrgica. Hacía preguntas inquisitivas. Se quedaba en la biblioteca hasta la hora de cierre. Pasó sus noches repasando los conceptos: volatilidad del mercado, arbitraje, estrategia de inversión como otros, practicando escalas al piano. Releía sus apuntes en el metro. Aprendió inglés académico escuchando grabaciones de conferencias con auriculares. A veces seguía trabajando los fines de semana como camarera en otro hotel más modesto. El dinero seguía siendo necesario. Pero ahora ya no caminaba por los pasillos como una sombra, pero como una mujer con un destino. Al principio, algunos profesores y compañeros de clase fruncieron el ceño ante su acento. Pero Anya ya no se avergonzaba de ello. Lo aceptó. Relataba su trayectoria en las conversaciones, con calma y claridad, y sus interlocutores a menudo terminaban escuchándola en silencio, admirándola. Durante un taller de presentación oral, un profesor lo interrumpió después de su presentación sobre las microfinanzas en Asia Central. Tienes una mirada que no se puede aprender aquí, Anya. Es la de alguien que ha conocido la rareza. Su acento ruso, que en su día fue una desventaja, se había convertido en una firme testimonio de valentía. Prueba de arraigo en la realidad. Un estudiante extraordinario. Se destacó en matemáticas financieras. Entendía los números como uno entiende la música interior. Veía patrones, variaciones, anomalías. Un profesor la recomendó para un grupo de investigación sobre economías emergentes. Otro la nombró asistente para un proyecto de análisis de datos sobre flujos monetarios en Europa del Este. Pronto fue invitada a participar en conferencias internas, entonces público. Dentro de la universidad, circularon rumores: el pequeño genio ruso, el estudiante becado con un destino loco. Pero Anya no se dejó llevar. Todas las noches llegaba a casa en silencio, con los libros bajo el brazo, y continuaba estudiando como si todo pudiera derrumbarse con la más mínima relajación. Y en las sombras, una mirada benévola. Charles Whitmore no intervino. Pero él siguió todo. Discretamente. Una vez al mes, llegaba un expediente a su escritorio. No era un encargo oficial, sino un envío de uno de sus asistentes personales, a petición suya. Un simple informe confidencial, con un título sobrio: Progresión Volkova A. Leyó sus calificaciones, sus publicaciones y los comentarios de los profesores.
Se enteró de que había obtenido una calificación perfecta en modelos estocásticos, que había hablado ante 300 personas en una conferencia interuniversitaria sobre inversiones éticas y que algunos reclutadores la habían contactado. Él leía. A veces sonreía. Y volvió a su trabajo. Pero en verdad se reconoció en ello. No solo en su éxito, en su mirada. La mirada que había visto en un espejo, 30 años antes. La mirada de un joven invisible, ávido de conocimiento, dispuesto a todo para ganarse su lugar en un mundo que no lo esperaba. Una noche, al regresar de una cena de negocios, Charles se detuvo en la ventana de su apartamento. Contempló las luces de la ciudad y las torres de la Universidad de Nueva York a lo lejos. Pensó en Anya. Y por primera vez en mucho tiempo, piensa que el mundo, tal vez, todavía había algo de justicia. Un año después del día de su primer encuentro, Charles Whitmore organizó una gala benéfica excepcional en el Metropolitan Hall de Nueva York, un prestigioso recinto donde se mezclan mármoles, dorados e inmensas lámparas de araña como galaxias suspendidas. El evento, anunciado en las columnas del El New York Times como la Noche de los Visionarios, reunió a directores ejecutivos, inversores, filántropos, intelectuales y celebridades de todo el mundo. Periodistas de las redes económicas más prestigiosas cubrieron el evento en directo. Se habló de importantes anuncios, nuevas fundaciones y proyectos disruptivos. Pero nadie sabía aún qué revelaría Whitmore. Y sobre todo OMS. Durante este tiempo, ojos con un sencillo pero elegante vestido negro, prestado por la esposa de un profesor, esperaba nerviosa en el ala privada del vestíbulo. Llevaba el pelo recogido en una sencilla trenza. No llevaba joyas ni maquillaje llamativo. Pero había algo en sus ojos, una luz tranquila e indestructible. Observó el tumulto a través de una cortina. Rostros poderosos. Voces seguras. Personas que durante mucho tiempo había imaginado como inaccesibles. Y ella se acordó. Desde el trastero. De la lámpara que funciona con pilas. Frío. Del silencio de antes. Luego respiró hondo. Y esperó. En el escenario, Charles Whitmore subió al podio. Vestía un elegante smoking negro, pero fue su mirada la que captó la atención de todos, más serio que de costumbre, más habitado. Los susurros cesaron. Los vasos dejaron de tintinear. Él habló. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Esta noche no voy a hablarles de capital. Ni de adquisiciones. Ni siquiera de rentabilidad. Silencio. Asombro en la asamblea. Voy a contarles acerca de un secreto. Un murmullo recorrió la sala. Las cámaras se acercaron. Él continuó. No es un secreto de empresa. No es una estrategia confidencial. Pero es un secreto humano, algo que solemos ignorar en nuestras torres de marfil. Algo que yo mismo casi olvido. Hizo una pausa y luego se giró ligeramente hacia la cortina que estaba a su izquierda. Este secreto no es un qué. Es un OMS. Su nombre es Anya Volkova. Un suspiro recorrió la habitación. La cortina se abrió lentamente. Anya apareció, erguida y tranquila, con las manos entrelazadas. Hace un año, esta joven limpiaba los pasillos de mármol de mi hotel. De noche. En silencio. Invisible. Se volvió hacia ella y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Y, sin embargo, entre dos camas hechas y dos habitaciones ordenadas, estudiaba. No las tareas pendientes, sino la economía global. Macroeconomía. Finanzas internacionales. Se levantaron las cejas. Se abrieron los ojos. Esta noche, estudia en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Debate con profesores, corrige los modelos de sus compañeros e impresiona a analistas experimentados. Entiende la lógica del mercado mejor que muchos recién graduados de las mejores universidades. Él extendió una mano hacia ella. No invertí en una startup. Invertí en una persona, una idea. Una llama. Y créeme, es mi mejor inversión. Un silencio pesado y suspendido. Luego, estallaron aplausos atronadores. Algunos permanecieron de pie. Otros aplaudieron con lágrimas en los ojos. Un banquero famoso se volvió hacia un colega y le susurró.
Es lo más poderoso que he escuchado en 20 años. En el escenario Anya sonrió, sin buscar brillar, sino habitado por una profunda paz. Ella dio un paso hacia el micrófono, sus manos aún temblaban ligeramente, pero su voz, cuando habló, era cristalina. Vengo de un pueblo donde contaban libras como otros cuentan monedas. Vine aquí para cambiar mi vida. Pero alguien vio en mí lo que ya no me atrevía a soñar. Y les digo esto, a veces la inversión más rentable, es la que se hace sin esperar nada a cambio. Más aplausos. Más largos, más cálidos. Después del discurso, Anya fue acosada por los invitados, los profesores le pidieron colaboración. Los periodistas le pidieron entrevistas. Los líderes empresariales le dieron sus tarjetas de presentación. Pero ella permaneció humilde. Ella apretó las manos. Gracias. Luego, hacia el final de la velada, se encontró sola por un momento en la terraza, frente a la ciudad. Charles Whitmore se unió a ella. Le entregó un vaso de agua. Estuviste brillante. Me diste una voz. Él sonrió. Ya lo tenías. Te acabo de pasar el micrófono. Se quedaron allí unos minutos. En silencio. Observando cómo Manhattan brillaba a la luz de la luna. Habían pasado los años. El invierno neoyorquino había dado paso a veranos abrasadores y otoños llameantes. Las estaciones cambiaron y, con ellas, la ciudad, implacable, continuó su carrera frenética. Pero en el centro de todo este caos, una mujer había escrito una historia que iba más allá de números y contratos. Anya Volkova. Desde una simple camarera hasta la cima de las más altas esferas financieras, se había convertido analista jefe de Whitmore Global Capital, la rama más prestigiosa y estratégica del conglomerado. Su nombre circulaba ahora en las salas de juntas y sus análisis inspiraban decisiones que valían miles de millones. Pero Anya no lo había olvidado. Ella no había olvidado sus raíces, ni a quienes, como ella, luchaban en las sombras, invisibles a los ojos del mundo. Con la ayuda de Charles Whitmore y los recursos del grupo, Anya creó la Fundación Volkova. Una organización dedicada a trabajadores inmigrantes en situaciones difíciles, aquellos que nunca vemos realmente, que limpian los pisos, atienden las mesas, llevan las maletas y sueñan en silencio. La fundación ofreció del clases nocturnas de inglés, informática y contabilidad, adaptadas a los horarios de trabajar. Una red de mentores entre los ejecutivos de la Grupo Whitmore, listo para compartir conocimientos y oportunidades. Del becas para la mayor parte merecedores, para que ellos también puedan elevarse por encima roles impuestos. En cada vestíbulo de hotel de Whitmore Group, una placa grabada en letras doradas ahora ilumina a los visitantes, recordando un mensaje simple pero poderoso. Lo que ves no es todo. Lo que no sabes, puede contener una genialidad. Esta frase se ha convertido en una especie de mantra, una invitación a mirar más allá de las apariencias, a escuchar las historias ocultas. Y en pleno corazón de Empire Haven, en el último piso, se conserva una habitación discreta. Un espacio modesto, donde todo empezó. Se dice que, a veces, algunos visitantes selectos pueden ver, al final de un pasillo, una vieja lámpara de pilas todavía colocada sobre una caja boca abajo, un desgastado diccionario inglés-ruso y un cuaderno tachado. Reliquias silenciosas de una época en la que una criada estaba estudiando en secreto, desafiando su destino y cambiando para siempre el curso de su vida, y la de muchos otros. Anya Volkova es hoy más que una analista, más que una historia de éxito. Ella es un símbolo viviente, de la fuerza escondida en la determinación, de la luz que brilla entre las sombras y del poder que cada individuo puede tener, cuando alguien cree en él. Porque en un mundo que muy a menudo juzga por las apariencias, a veces basta una mirada, una oportunidad, para revelar un genio insospechado. Y esta genialidad es la historia de Anya. Una historia que continúa, cada día, siguiendo los pasos de aquellos a quienes inspira.